Así terminaron los sicarios que desataron una balacera en Matamoros. Sin embargo, detrás de esta imagen hay más que una simple historia. Primero, se creyó que se trató de un tiroteo iniciado por un conflicto vial, pero hace apenas unas horas se ha revelado que los delincuentes atentaron contra una funcionaria y contra su familia. ¿Qué fue lo que en realidad ocurrió en esta ciudad de Tamaulipas mientras que el secretario de Estado de Donald Trump se reunía con la presidenta Claudia Sheinbaum? En este video te platicaré de esa balacera y de otras más para actualizarte información de mi último video. Te adelanto algo, las balaceras en Matamoros no han terminado, pues este mismo día se volvieron a reactivar. Mira. No me encuentro. Están cerradas las calles. Esto ocurrió la tarde de este 3 de septiembre. Una serie de enfrentamientos y bloqueos fueron reportados en distintos puntos de Matamoros, Tamaulipas. Los primeros reportes los recibieron las autoridades alrededor de las 4:30 de la tarde, con incidencias iniciales en la colonia Modelo. De manera extraoficial se informó de dos posibles causas de los disturbios. La primera, la respuesta de la delincuencia organizada a la presunta detención de un narcotraficante. Y la segunda, un incidente de tránsito en donde había sicarios involucrados. Lo cierto es que tras los primeros avisos, la vocería de seguridad de Tamaulipas informó sobre bloqueos en diversos sectores como la carretera Reynosa-Matamoros, la colonia Ciudad Industrial, la avenida Lauro Villar, la avenida Francisco Sarabia y las colonias Las Palmas, Acción Cívica, Los Esteros y Chapultepec. También fue reportado el hallazgo de ponchallantas. Debo ser claro, sobre este hecho la información por parte de las autoridades llegó muy tarde y muy lento. La primera confirmación de las autoridades fue sobre la existencia de los enfrentamientos y narcobloqueos. La vocería de seguridad de Tamaulipas confirmó que los enfrentamientos fueron entre delincuentes contra la Guardia Estatal, en donde 2 agentes habían resultado lesionados. Sin embargo, fue en esa refriega donde los delincuentes a bordo de este vehículo terminaron volcados. Pero, de alguna forma, hasta ahora desconocida, esos delincuentes lograron salir y darse a la fuga. De tal manera que los policías estatales solo encontraron armas de fuego, cartuchos y un chaleco. Más tarde, aunque a manera de rumor, comenzó a informarse que en las balaceras hubo personas lesionadas, un adulto y 2 menores de edad, además de que fue baleada una camioneta de la Coordinación de Protección Civil Municipal. Este hecho, el de los 3 heridos y la camioneta baleada, fue confirmado por las autoridades alrededor de la medianoche, casi 8 horas después de que ocurrieron los hechos. Por su parte, el alcalde de Matamoros, Alberto Granados Favila, hizo un llamado público a la población para extremar precauciones ante los disturbios. Fue en las horas posteriores que las autoridades reportaron la liberación de vialidades, aunque esto fue temporalmente, pues con este 4 de septiembre vinieron más enfrentamientos. Aquí están en el centro, no vayan a salir, yo tengo cerrado aquí la tortillería. Yo tengo cerrado la tortillería, no vayan a salir. Esta otra balacera no ocurrió en Matamoros. En mi último video te platiqué cómo, a la par de la crisis de violencia desatada en Tamaulipas, otra se había soltado en Sinaloa. Esto ocurrió también el 3 de septiembre, pero en la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato. Antes de continuar con Matamoros, Tamaulipas, permíteme actualizar la información de mi último video. Aquí hubo una persona sin vida, además de 2 más heridas. De acuerdo con autoridades, un par de manos ingería bebidas alcohólicas afuera de su domicilio, cerca de un restaurante que fue atacado a tiros. Allí, los jóvenes fueron alcanzados por las balas, uno murió y el otro resultó herido. Cerca de allí también un joven de 19 años de edad fue herido con un arma de fuego cuando delincuentes intentaron robarle su motocicleta. No hay ningún niño afuera. Allá se le salió una Carla. La Carla ya metió. ¿Qué digo? Guacho, pues otro. Desde entonces, al momento en que hago este video, las balaceras no han parado en Sinaloa. La mañana de este 4 de septiembre, vecinos de varias colonias de la zona norte de Culiacán reportaron detonaciones de armas largas y cortas. Los disparos comenzaron alrededor de las 4:30 de la madrugada y se extendieron durante aproximadamente 1 hora. Al 911 llegaron reportes de que esas balaceras ocurrieron en Villa del Cedro, Bacurimi, Culiacancito, Estancia en Cantabria, Portalegre, La Conquista y Prados, tras lo cual fue implementado un operativo de las Fuerzas Armadas para entender qué estaba ocurriendo.
Fue así como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que en las zonas de Estanza Cantabria y Valle Alto encontraron un vehículo con armas en su interior, así como un inmueble sospechoso. En tanto, en la colonia Amado Nervo, un grupo de hombres armados derribó el portón de la cochera. Bomberos acudieron al lugar, pero solo reportaron daños materiales. Y fue hasta que el ejército cercó la zona que finalmente las autoridades comenzaron a investigar qué había ocurrido realmente en esa casa. Y más tarde, en la colonia Lomas Verdes, también en Culiacán, las autoridades detuvieron a 3 mujeres, 2 menores de edad y un adulto. Las 5 personas fueron sorprendidas con armas de fuego, cargadores, municiones y vehículos. De acuerdo con las autoridades, el operativo lo iniciaron tras percatarse de la presencia de un hombre con un arma larga en la vía pública. Fue entonces que al sitio llegaron las Fuerzas Armadas y aunque los 5 intentaron huir a bordo de 2 vehículos, los federales frustraron su maniobra. Unas horas antes, la noche del 3 de septiembre, el luto llegó al cuerpo de bomberos de Culiacán con el asesinato de uno de sus integrantes en un restaurante de la colonia Guadalupe. El ataque ocurrió frente a una caseta de la policía municipal. Esta nueva espiral de violencia ha obligado al gobernador, el morenista Rubén Rocha Moya, a hablar sobre la situación del Estado. El último pronunciamiento lo hizo este 4 de septiembre cuando aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum le aseguró que continuará respaldando a Sinaloa en el combate a la delincuencia organizada. En tanto, por su parte, la mandataria mexicana dedicó varios minutos a la conferencia matutina para hablar de los acuerdos a los que llegó con el gobierno de Estados Unidos durante la visita del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. Uno de ellos son los operativos Espejo, en la frontera para intercambiar información orientada a la detención de criminales y frenar el tráfico de drogas y armas. También reveló nuevos esquemas de capacitación con el que el ejército mexicano podrá recibir adiestramiento en Estados Unidos. Todo, destacó, en un marco de respeto a la soberanía y sin que hubiera existido por parte del funcionario estadounidense la petición del ingreso de más agentes extranjeros a nuestro país. Lo cierto es que mientras ocurría esa reunión bilateral, en la ciudad fronteriza de Matamoros se desataba una ola de disturbios. No te preocupes. Los ministros, güey. Mira. Y la blanca también. ¿Dónde? ¿Cuál es? En Maña. Al principio de este video te platiqué de los disturbios de este 3 de septiembre con base en los primeros reportes existentes. Sin embargo, en las últimas horas han sido revelados más detalles importantes y finalmente confirmados. Sobre la camioneta de protección civil atacada a tiros, se ha reportado que a bordo viajaba la coordinadora de protección civil municipal de Matamoros, Nancy Ileana Galarza, con su familia. En el ataque resultaron heridos el chofer y 2 hijos de la funcionaria, menores de edad, quienes también iban a bordo de la camioneta. La vocería de seguridad de Tamaulipas informó que se encontraban estables y fuera de peligro. Sin embargo, más tarde se confirmó que uno de los menores de 12 años fue trasladado en helicóptero a un hospital de Ciudad Victoria debido a la gravedad de sus heridas. Por este hecho, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación en coordinación con autoridades federales. Y aunque en las horas posteriores fuera establecido el orden, al momento en que hago este video aún no se ha informado cuál fue la causa de las balaceras o si se trató de un ataque directo contra la coordinadora de protección civil y su familia. Lo cierto es que la tranquilidad en Matamoros duró solamente unas horas, pues este 4 de septiembre regresaron las balaceras. La mañana de este 4 de septiembre, la vocería de seguridad de Tamaulipas informó que en la colonia Comunicadores, al sur de la ciudad, ocurrió un enfrentamiento que acabó en la detención de una persona y del aseguramiento de un vehículo. En este hecho hubo una persona lesionada. A la par, vía redes sociales se alertó de balaceras en la avenida Camino Real y Cantinflas, así como de bloqueos en la avenida Lauro Villar. Como en otras ocasiones, las autoridades no han dado detalles de esta nueva jornada de violencia. Sin embargo, en estos precisos instantes, los operativos siguen, ahora con mayor presencia del ejército.